buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este webinar. Les saludo a Juan Pablo González, gerente de Azotel, desde la sede de la Asociación Hotelera. Me acompañan en la mesa personas que voy a pasar a presentar. A mi derecha está Alejandro Ramos, director general de Trabajo del Gobierno de Canarias. Enfrente mío, Carlos Bencomo, presidente del Colegio de Graduados Sociales. Y también Óscar Ledesma, vicepresidente de GEOCAM para Tenerife. En primer lugar, le cedemos la palabra a Carlos Bencomo, presidente del Colegio de Graduados Sociales. Muchas gracias, bienvenido a todos los compañeros y a todos los que están viendo esta webinar. Como no, dar las gracias primero a Azotel por permitirnos estar aquí y físicamente y presencialmente y no a través de telemáticamente cada uno en su despacho y por lo tanto poder disfrutar del calor de los compañeros. A GEOCAM, como no podía ser también, pues lógicamente para que pedirnos la colaboración para poder difundir pues las nuevas medidas que vamos a tener y que acaban de salir del horno y así ya Alejandro lo va a trasladar. Por lo tanto, darle las gracias a todos. Vamos a aprovechar esta webinar para hacer todas las preguntas que tengamos al director general de trabajo y poder pues dar un poco de luz y claridad a toda esta situación. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Óscar, por favor. Muy bien, buenos días. Soy Óscar Ledesma, vicepresidente de GEOCAM para Tenerife. Bueno, como han dicho aquí mis compañeros, agradecer a los que coorganizan todo este tema, a Azotel, al Colegio de Graduados Sociales y a sus máximos representantes aquí. Y bueno, a Alejandro Ramos, el director general de trabajo, que siempre está totalmente disponible para todo lo que, al menos lo que nosotros desde GEOCAM le hemos pedido, para difundir, aclarar, solucionar dudas en todo este año que llevamos tan difícil. Bueno, GEOCAM ya sabéis que es la Asociación de Directores y Gerentes de Recursos Humanos de empresas turísticas, hoteleras y de otros sectores de Canarias. Y bueno, no somos los grandes potentes aquí como el Colegio de Graduados de Azotel, pero bueno, creo que entre todos hacemos un buen equipo, sobre todo para en estos meses haber hecho webinars y solucionar dudas entre todos. Yo creo que el protagonista es Alejandro Ramos, cuando quieras, a ver si puedes aclararnos un poquito lo que se ha publicado hoy en respecto con la prórroga. Bueno, antes que nada, darle las gracias y muy buenos días a todos y a todas, a aquellas personas profesionales que nos ven a través de la pantalla. Juan Pablo, Azotel, también a la organización, pues todo lo que se escucha. Trasladarle, decía a Azotel, pues el agradecimiento, como no, para estar hoy aquí en Tenerife y trasladar a toda la provincia pues el último Real Decreto. Creo que ha sido importante. Creo que era vital el tener este encuentro, sobre todo por la incertidumbre que había dado y sobre todo ante el nivel productivo que tiene evidentemente la asociación hotelera y extrahotelera en esta provincia. Al colegio, como no puede ser de otra manera, por el continuo trabajo que han realizado desde el inicio de la pandemia. Creo que las tres partes que estamos hoy sentados en la mesa han sido fundamentales para trasladar certidumbre a todos sus asociados, colegiados y miembros de las organizaciones que hoy están sentadas en esta mesa y por lo tanto mi más absoluto agradecimiento a los colegios de grados sociales que han trasladado en esta provincia su conocimiento y su buen hacer para que las pequeñas y medianas empresas, ese 95% de ERTE que aprobamos en el estado de alarma y a través de ustedes, pues llegara a todos con el mismo nivel de conocimiento e información y que no hubiese un desequilibrio en cuanto a la información. Desde el gobierno de Canarias, desde la consejería, desde la propia dirección, lo que queríamos es ayudar y trasladar toda la información de primera mano y yo creo que ha sido fundamental hacerlo. Y como no, a GEOCAM también, por ser parte de esta organización y estar desde siempre permanentemente predispuesto para echar una mano, colaborar y trasladar también a muchos asociados y trasladar a esos grandes profesionales que también los conforman toda la información. Dicho esto, yo creo que conviene
en este caso, relajarnos un poco. Creo que Azotel, en este caso, es quien más acertó la quiniela. El Colegio de Grados Sociales, la semana pasada, Lanzarote, me proponía esta misma charla el viernes pasado, donde solo había información y con muchísima incertidumbre. La asociación de la Federación de Empresarios, el Colegio de Grados Sociales, pues lo tuvimos casi a punto, si no fuese por la dilación a última hora con el ministro de Seguridad Social, que conllevó pues algunos cambios. Y en el día de hoy, encantado de estar aquí en Tenerife y explicar definitivamente con el documento ya publicado, con las distintas novedades que han existido. Yo les decía durante todo este tiempo que estábamos deseando de tener noticias positivas. Yo creo que el sector también lo tenía. Hoy en esta provincia creo que de las pocas noticias que hemos tenido positivas es que un tinerfeño vaya a la Eurocopa, porque otras difícilmente teníamos para buscarlo. Yo creo que bueno, esta norma sí buscaba algo que necesitábamos y que con ayuda de las asociaciones empresariales, COE, Confederación Canaria de Empresarios, UGT Comisiones, desde Canarias trasladamos al Ministerio, que era el mantener el mismo nivel al menos de exoneración y de ayudas que estaba teniendo el anterior Real Decreto, el 2/2021. Necesitamos pasar este verano de tránsito, de necesidad, y llegar a finales de septiembre con una nueva norma. Y creo que esta norma va a significar la oportunidad de conseguir ese logro y tenemos que sentirnos por lo menos tranquilos en ese sentido. Les decía durante este inicio, y lo hago a efectos de introducción, que esta norma se pretendía al menos en equipararla o igualarla al año pasado, ya por esta fecha. Y si ustedes recuerdan el Real Decreto, el 24/2020, hablaba en aquel momento de ERTE de fuerza mayor total y ERTE de fuerza mayor parcial. Y si recuerdan ustedes, en aquel momento se intentaba potenciar en cuanto al mayor número de exoneraciones aquellas personas que se incorporaban a la actividad. Veníamos de un periodo de confinamiento de 3 meses aproximadamente, los niveles de pandémicos eran muy bajos. Y si ustedes recuerdan, en aquel momento existía simplemente una mención, una disposición adicional, que era el ERTE de rebrote, que era solo en aquellos casos que existiese algún tipo de contagio en el centro de trabajo y evitar que esas personas tuvieran que dejar de trabajar, la suspensión de esa situación. Los primeros que tuvieron ese sufrimiento a través de ese Real Decreto fue el sector de la noche, el sector del ocio nocturno, y en otras comunidades pues el sector de la agricultura, en Aragón y otros que se tuvo. A partir del Real Decreto del 30 empezaron cadena de valor, que fueron 3.600 en Canarias y que fueron aquellas dependientes del turismo, se ha venido continuando hasta este último Real Decreto. Digo todo esto porque conviene saber de dónde venimos, de tantos Reales Decretos, para saber un poco en esta línea, que es una continuidad y que tendríamos que tener presente que analizar este Real Decreto se tendría que ver con perspectiva el 30, el 2 y finalmente este último Real Decreto, la necesidad que tenemos de, en ese choque entre ministerios, de posiciones en la que estábamos nosotros a favor de mantener las mismas exoneraciones sin necesidad y sin apurar a las empresas durante este verano, sobre todo en Canarias, ante la situación de temporada baja, que nada tenía que ver con Baleares, la inclusión de esos trabajadores de forma paulatina, ¿vale? Esto simplemente lo digo a efectos de introducción y empiezo un poco a resumir por artículos lo que tiene que ver de forma mayoritaria este Real Decreto. Yo creo que lo importante es tener en cuenta la primera idea fuerza, que es todos los ERTE se prorrogan de forma automática. Y eso es una buena noticia, porque significará que más de 32.000 empresas en Canarias que aún mantienen vigente su ERTE y que no han desistido de forma unilateral el mismo, se prorrogan de forma automáticamente. Eso significará que, con independencia de que si tienen o no exoneración, que en eso no vamos a entrar en este artículo 1, significará que en base al artículo 22 de ese Real Decreto, nuestro trabajo en aquel momento, en el estado de alarma, en el cual fuimos capaces de superar los 32.000 expedientes, se mantiene vigente todo ese trabajo y no se tira a la basura, de tal manera que una empresa que tenga dificultades económicas o dificultades en cuanto a la organización del trabajo o tenga alguna especial situación, podrá afectar y desafectar a trabajadores
como medida de flexibilidad con independencia de si haya o no exoneración. Yo, para el entendimiento de este Real Decreto, me mantendría y lo analizaríamos las exoneraciones por otra parte. Lo importante es que todos los ERTE se prorrogan y por lo tanto tendrán posibilidad de afectarse o no al mismo. Estos que se prorrogan de forma de manera directa tendrán ocasión y tendrán consecuencia que también serán para los ERTE de impedimento. Estos ERTE de impedimentos, recuerden ustedes que son aquellos que tienen que ver con las restricciones del punto de vista sanitario y que más adelante hablaremos de las distintas exoneraciones que van a tener los mismos, que se van reduciendo, pero una cuestión particular y de lógica. Habrá cada vez menos, entre el avance de la vacuna, la situación de reactivación económica, menos sectores específicos señalados que tengan una restricción específica en el punto de vista sanitario. De tal manera que a mí el único que se me ocurre a estos momentos, pues igual es el ocio nocturno, por la situación específica que tiene de presuntamente riesgo de traslado a la enfermedad. El resto vamos a ir paulatinamente saliendo de una actividad normal y aunque se mantiene este ERTE impedimento, la importancia de todo es que todos los ERTE que se hayan tenido en cuenta con anterioridad se mantienen vigentes. Por lo tanto, el de limitación que nosotros desde la Dirección General de Trabajo lo hemos utilizado para ampliar a todos los sectores y especialmente hemos beneficiado a dos cuestiones principales. Uno, aquel empresario o empresaria que en marzo no quiso acogerse un ERTE de fuerza mayor por la necesidad que sería, principalmente porque todos pensábamos que iba a durar poco esta situación o que no se quisieran acoger a un ERTE o que estuvieran incluso hasta mal asesorados. Todos estos tuvieron la posibilidad de ser aprobados un ERTE de limitación donde hemos abierto a todos los sectores, desde academias, desde pequeño comercio, desde cualquier tipo de situación que nos lo acreditara. Hemos sido muy flexibles a la hora de acreditar estos ERTE, sabiendo de que hay muchas empresas no se acogieron en marzo por necesidades organizativas o por miedos ante la nueva norma. A partir de esta situación, como les digo, se prorrogan todos y dentro de todos, especialmente también recordarles los de impedimento y limitación que se hayan aprobado con esta situación de pandémica de mayor dificultad que hemos vivido los últimos 4 meses, de tal manera que esta es una buena noticia para no estar con distintos trámites. Además, en esos ámbitos tenemos que tener en cuenta de que esa figura, como les decía, no solo se prorroga, sino que se mantiene. Es decir, a día de hoy habrá posibilidad de que cualquier empresa, si tiene unas restricciones sanitarias específicas desde el Gobierno de Canarias, tras la finalización del estado de alarma, con especial situación o que hay algún tipo de infección en el centro de trabajo, se podrán hacer sin ningún tipo de problema ERTE de impedimento. Y todas aquellas empresas que, como les decía antes, no hubiesen presentado ERTE en marzo, por lo tanto no vienen de uno anterior, y tengan una situación donde quede limitada su actividad y tengan dificultades para tener a toda la plantilla trabajando, podrán solicitar también ERTE de limitación. ¿Vale? De tal manera que lo que sí les indico es que ante la solicitud de la autoridad laboral, tengan en cuenta dos cuestiones. El impedimento son para restricciones sanitarias que obligan al cierre, y digo esto porque es obligatorio tener presente esta cuestión. Hemos visto que se nos ha solicitado ERTE de impedimento cuando realmente la actividad no está cerrada ni está obligada por ningún tipo de decreto gubernativo del Gobierno de Canarias, por acogerse a unas exoneraciones mayores que son las que tiene el ERTE de impedimento. Por lo tanto, es aquella solo, si no vendrá rechazado. Yo lo que le recomiendo, si hay una situación de limitación en cuanto a los espacios, el aforo, a la distancia, a las medidas o a la propia situación de carácter coyuntural por la dificultad de llegada de turistas o cualquier otra actividad del comercio en cualquier lugar turístico, ir por la vía del ERTE de limitación. En este ámbito, las exoneraciones yo lo resumiré al final para explicarlo de forma clara y que la gente que nos sigue pueda acogerse de forma directa, y esto en sí es un poco lo que teníamos que tener en cuenta, ¿vale? A partir de esta situación, yo creo que se sigue manteniendo el tránsito de impedimento a limitación. Imaginemos una empresa que tiene un ERTE de impedimento en la cual se obliga a cerrar todo el centro de trabajo y se cierre y se mantenga en ERTE toda la plantilla.
si las condiciones mejoran, si ya no hubiese ese contagio en el centro de trabajo o si ya por el contrario no hubiese ningún tipo de restricción al respecto en ese sentido, podrán transitar de un ERTE de impedimento a un ERTE de limitación simplemente como una comunicación a la autoridad laboral, que tendremos que nosotros recibir y de forma directa e inmediata trasladaremos a la Inspección de Trabajo para evitar suspicacias o dificultades donde esa comunicación lo que simplemente estipula es el tránsito y que empieza a abrir la actividad y se empieza a reanudar la actividad sin mayor problema. A partir de ahí y en base a este tipo de cuestiones, nosotros tenemos que tener en cuenta también que entre las medidas de protección del empleo y en materia de prestaciones por desempleo a los trabajadores, se mantienen de forma igual el contador a cero, el no consumo de prestaciones, la interrupción de los contratos temporales y el mantenimiento de la prestación al 70%. Con ello también tenemos en cuenta pues, los límites que tienen que ver con el reparto de dividendos, las horas extraordinarias, aquellas empresas que se encuentren en una situación de sede en paraísos fiscales, todo este tipo de actividades que se regulan de forma reiterativa en los anteriores. ¿Vale? Por lo tanto, a efectos de los trabajadores, pues tranquilidad absoluta. De hecho, los sindicatos firmaron los primeros porque se garantizaba el que las personas que se encontraran en ERTE, que son en Canarias unos 80.000, siguieran cobrando el mismo nivel de prestaciones sin ningún tipo de dificultad. Y el igual pasa con la salvaguarda del empleo, que tendrán en cuenta que se solapará entre los distintos reales decretos por un periodo de 6 meses, por lo tanto hay que tener en cuenta ante las consultas que nos hacen que estos reales decretos se aprueban por 4, pero el solapamiento queda todavía un excedente de 2 meses por cada uno de ellos. También es verdad que ha habido un criterio que se los pasaré a las organizaciones hoy presentes, donde se establece que el mantenimiento del empleo no se entiende ante una consulta que se hizo a la Dirección General de Trabajo por parte de la inspección. El mantenimiento del empleo se va a analizar no por empresas como tal, sino por centro de trabajo. Y fue una de las cuestiones donde nosotros apostamos desde Canarias con las organizaciones sindicales y empresariales para lo mismo, para las exoneraciones en aquel momento del Real Decreto del 2420, donde entendíamos que abrir un hotel no implicaba arrastrar al resto de hoteles que quería, por una estrategia empresarial, mantenerlos cerrados. Por lo tanto, se mantuvieran en situación de fuerza mayor total. Ante esta situación y el denominado en los boletines red actividades preparatorias, esto fue una de las cuestiones que se lograron desde Canarias. A partir de ahí, durante esta situación, estos mantenimiento del empleo y todas las protecciones que se tienen en cuenta también de cese hasta los fijos discontinuos, pues igual. Es decir, una de las cuestiones es que tenemos que tener en cuenta que los trabajadores fijos discontinuos, cuando no es el periodo de llamamiento, tienen una prestación específica de cese de actividad, que esta prestación extraordinaria es diferente a la prestación por desempleo ordinaria. Se estableció en los distintos Real Decretos de forma específica. Este nuevo Real Decreto lo que establece es lo siguiente. Se va a analizar el periodo de referencia en junio del 2019 para estipular de forma individual y no colectiva la fecha de llamamiento. Eso significa que si nosotros tenemos fijo discontinuo en la empresa, analizaremos en junio del 19 qué fechas fueron llamados. Y digo junio del 19 porque la referencia inicial por el peso que tienen en este Real Decreto implícito los fijos discontinuos es mirando a Baleares, es una realidad incontestable. El llamamiento de esos trabajadores habrá que analizar qué fechas se les llamaban en junio del 19 para saber de forma individual cuándo tendrían que incorporarse. Y evidentemente si la actividad está abierta, se incorporarán sin ningún tipo de problema y empezarán a trabajar, pero en la situación donde no hubiese actividad en los hoteles, que puede ser mucho durante este momento, esperando hasta el mes de octubre, habrá que hacer un llamamiento de forma específica, habrá que dar de alta a esos trabajadores e incorporarlo en el ERTE. ¿Y qué pasaría con aquellos trabajadores que en junio del 19 no estaban dados de alta a la empresa? Pues tendremos que hacer una afectación ante la autoridad laboral en el procedimiento 858, donde incluyamos a esos trabajadores para afectarlos a ese ERTE, porque lo que no podemos hacer es, por un lado, que los trabajadores sigan cobrando la prestación extraordinaria de fijo discontinuo
y por otro lado sean miembros de la plantilla, pero no estén junto con el conjunto de los trabajadores incorporados. Eso es una cuestión que nosotros desde Canarias lo teníamos ya muy machacado. Nosotros no dejamos nadie fuera de los ERTE, los íbamos incorporando con la sección de que no fuesen altas de última hora. Es decir, si el hotel ahora mismo tiene que incorporar a los fijocontinuos, ninguna necesidad tendría, si no hay actividad, de ver un alta en ese momento, porque sería un indicio de cobro indebido de prestaciones, sobre todo porque los trabajadores no necesitan computar previamente la empresa para estar cobrando en el ERTE. Esa es una de las cuestiones más importantes que nosotros estábamos haciendo ese criterio, pero viene ahora recogido en este Real Decreto. Por lo tanto, es una de las cuestiones donde se intenta normalizar y se intenta ver al efecto. Por lo tanto, ante este punto es analizar cuándo se incorporan los trabajadores, qué fecha de llamamiento, periodo de referencia junio del 19, y si no hay actividad, incorporarlos en el ERTE y que los trabajadores cobren el ERTE, no de prestación extraordinaria de desempleo. Y la empresa, por lo tanto, se genera o olvida esta incertidumbre y esta situación latente durante todo este tiempo. ¿Vale? Además de este documento, existen otros que tienen que ver con los autónomos, el cese de actividad y demás, que eso nosotros no vamos a entrar. La comisión de seguimiento tripartita se va a seguir manteniendo. Hay un apartado específico que tienen que tener en cuenta en esa disposición adicional primera, donde estamos hablando también de las actividades del SENAE, ¿vale? Como lo decía antes, las voy a dejar para el final para explicarlo de una manera mucho más sencilla. Lo que sí se ha corregido también en esta normativa es que aquellas empresas con deudas en seguridad social nada tendrán que temer porque no va a haber periodo de liquidación, y que hayan previsto ERTE en las distintas empresas, pues lo que se va a cambiar es la normativa en seguridad social para evitar procedimientos de liquidación, y que esta norma de protección del empleo y de los ERTE nada tenga que ver, y en este caso pues modificar el 21 y el 23 en cuanto a la exoneración de la tesorería, que afectará en España a unas 15.000 empresas, para evitar la devolución de exoneraciones, ¿vale? Lo que se pretende por parte del Ministerio es salvar empresas, y lo que se va a modificar también es este documento para que no afecte ni choque con el 21 o el 23 de la Ley General de la Seguridad Social, ¿vale? A partir de ahí, y en cuanto al tema de las exoneraciones, de una forma mucho más gráfica, tenemos que tener en cuenta primero las actividades y los ERTE tanto de cadena valor, que los aprobamos durante un periodo de 15 días en el mes de octubre a raíz del Real Decreto el 30/2020, que en Canarias resolvimos unos 3.600, y que ese modelo era entre un 85 y un 75% de exoneración según el volumen de la plantilla. Eso se mantiene igual, por lo cual es una ventaja para 3.600 empresas en Canarias que volvieron a pedir cadena de valor. Esto se mantiene de forma prorrogada, de forma directa, y se mantiene igual. Y también aquellas actividades, los SENAE, que vienen en el anexo, que vienen en el Real Decreto, y donde en sí se marcan la primera situación, dos análisis, ¿vale? Por lo tanto, voy a explicarlo lo más gráficamente posible, la situación de los SENAE. Los SENAE tenemos que delimitar dos caminos o dos posibilidades. La primera de ellas son aquellas empresas en ERTE que tengan dentro de la actividad del SENAE a los trabajadores suspendidos. Eso significa que tengan a los trabajadores sin ningún tipo de actividad, y tendremos que tener una escala que sería los 4 meses que vienen, sería junio, julio, agosto, septiembre. Estos trabajadores suspendidos en junio tendremos que tener en cuenta que si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, será del 85% de exoneración. En julio, esas empresas de menos de 50 tendrán ese 85% también de los suspendidos. Y en agosto, el 85% también. En septiembre es cuando se entiende que hay una cercanía a la mejora ante esta situación, y del 85% que venía cobrando en junio, julio, agosto, pasa a un 70%. De tal manera que las empresas de menos de 50 tienen esta situación. Las empresas de más de 50, en el mes de junio el 75%, en el mes de julio el 75%, en el mes de agosto el 75%, de tal manera que es igual, y en el mes de septiembre se reduce a un 60%.
Esa es una posibilidad de los ERTE suspendidos, y de los ERTE activos tenemos que tener también en cuenta que serán junio, julio, agosto y septiembre, y de los activados en junio el 95% de las empresas de menos de 50. En julio el 95 igual, en agosto el 95 igual, y en septiembre también se mantiene un 95%. Y la misma escala en las empresas de más de 50, en lugar del 95 será el 85 en julio, el 85 en agosto y el 85 en septiembre. De tal manera que era un poco lo que avanzaba el otro día la charla. Las prestaciones al final han sido más ambiciosas y nada han tenido que ver con el debate que ha estado entre el choque entre ministerios, porque se ha tenido en cuenta estos porcentajes mayores entre uno y otro. Con respecto a los ERTE de limitación, solo se van a tener exoneración para aquellos que se encuentren afectados, es decir, que no estén trabajando, y nada tiene que ver, evidentemente, para los activados. Por lo tanto, solo tiene que ver en un ERTE de limitación cuando se reduce la actividad para aquellos que se tengan en cuenta. Y hay que tener en esto otro esquema. La primero, empresas de menos de 50 y más de 50. En el mes de junio, julio y agosto son los meses que vamos a tener. En menos de 50 será en junio el 85, en julio el 85, que serán los dos primeros iguales, los dos 85, y en agosto-septiembre se reduce al 75. Por lo tanto, en menos de 50, el 75 y el 75. Y en más de 50, el 75, el 75, y en agosto y septiembre el 65%. Y las empresas de impedimento y la última exoneración tendrán que tener en cuenta que son empresas que se encuentran completamente cerradas y tendrán el 100% y el 90% en más de 50 trabajadores. 100% en menos de 50 y el 90% en más de 50. Por lo tanto, esto un poco a grandes rasgos sería la situación y lo que se pretende estos 4 meses de volver a la normalidad e intentar pues, que después del verano esta situación, junto con el avance de la pandemia, se realice. Y en sí, un poco a efectos de resumen, es esa la situación, lo más destacado, lo más que le pueda interesar y ante cualquier pregunta, cualquier sugerencia, pues abierto a contestar. Bueno, lo ideal sería que estas tablas las publicaran así en el BOE, las de las exoneraciones, que sería mucho más claro de verlas, porque la verdad que uno se las resume porque así es mucho más fácil. Bueno, yo he anotado alguna pregunta también, Juan Pablo, si quieres empieza tú, Juan Pablo. ¿Tienes el micrófono? Bueno. Nos habían pasado una por escrito que tenía que decir, bueno, preguntarle a Alejandro Ramos, en su opinión, si entendería incumplido el compromiso del mantenimiento del empleo cuando una empresa tiene que cerrar una oficina definitivamente y hay causa ajena a COVID para justificar un despido objetivo. Bueno, yo creo que entrar en cuestiones de ese tipo no va a servir de nada mi opinión, y lo digo con total transparencia y sinceridad. El mantenimiento de la empresa era una de las cuestiones más problemáticas, probablemente beligerantes, porque la casuística de forma individualizada será siempre diferente. Y ante eso entrará la Inspección de Trabajo. No ha querido entrar el Ministerio a opinar sobre esto, sino todo lo contrario. Y entrará a los juzgados. Y habrá normas de toda índole, y hasta que llegue una conclusión ante los tribunales superiores, pues será difícil. Sobre todo yo lo que siempre aplico en todas las formas de trabajo es el sentido común. Habrá empresas que se encuentren cerradas en medio del camino, y eso no ha significado otra cosa que intentarlo y no poder. Y ante esa situación, pues yo creo que imperará el sentido común. Aquí la norma, lo que se tiene en cuenta y lo que nos han trasladado siempre el Ministerio, es que lo que se intenta es evitar despidos de forma paralela a lo que se cobra prestaciones. Pero en este caso hay circunstancias de la afectación del primer trabajador, de no cobrar exoneraciones. Hay algunas cuestiones que han quedado algunas claras, pero yo creo que nadie ha entrado en este punto y no se ha dicho nada absoluto. Y hay otra pregunta que no ya la respondiste, bueno, creo que no la respondiste, pero bueno, para que quede claro. En los ERTE de limitación, ¿las exoneraciones se aplican a todos los trabajadores del centro de trabajo afectados, aunque estén en activo, o solo los que están en suspensión? Solo los que estaban en suspensión. Sí. Yo tenía, bueno, una que me ha pasado por aquí también. Cuando hablas del mantenimiento de empleo, que está ya bastante claro que es por centro de trabajo, no por empresa,
Me preguntan específicamente si es por CSC. Entiendo que centro de trabajo te refieres a código de cuenta de cotización, que pueden haber, por ejemplo, en el caso de los hoteles, ¿no? 2 hoteles con un mismo CSC, y que la empresa tenga otros CSC diferentes. Principalmente yo los pasaré, pasaré la respuesta a efectos de aclaración, y lo que se mira en principio es, dentro de lo que es la empresa, sí, pues los distintos centros de trabajo principalmente, que puede tener en relación con los SC o no. Claro. Entonces, dentro de esos centros de trabajo, lo que se estipula es que pueda haber circunstancias de forma diferenciada con un grupo de trabajadores dentro de la misma empresa. Es decir, un hotel, una cadena hotelera que tenga 2 hoteles con un mismo código de cuenta de cotización puede tener 2 situaciones o realidades distintas. Y Sí, lo por que se zona, habla, por ejemplo. Sí. y lo que se habla es un poco por centro de trabajo, que lo mismo sucedió con las exoneraciones con las actividades preparatorias. Podías tener un hotel cerrado y otro con intención de abrirlo. Esa apertura no podría arrastrar al otro que tenías claro de forma de mantenimiento obligatorio del cierre. Sí, que la realidad en el Puerto de la Cruz a lo mejor no es la misma que en las Américas o en otra isla, claro. Exactamente. Y pueden tener el mismo CSC. Vale. Bueno, me pasaron también con el tema de los fijos discontinuos. Entiendo que aquí, creo que incluso lo has mencionado, en Canarias ya estábamos utilizando un poquito lo que ahora queda por escrito, ¿no? Lo de la incorporación de los fijos discontinuos, porque no tenemos el mismo periodo que en Baleares. Entiendo que la redacción de ahora es más enfocado a que quede desde julio, por el tema de que en Baleares es mucho más específico, ¿no? Sí, ahora mismo hay situaciones en Baleares que van a abrir, y habrá que tener en cuenta si hay alguno que no abra y dilate. Pero en el caso de nuestro, pues tendremos que ver en el periodo de referencia de junio del 2019 la fecha del llamamiento. Y esto es una cuestión muy sencilla que no tiene que generar pues ningún tipo de dudas, ni incertidumbre, ni miedo. Si a día de hoy, en junio del 19, tenemos que saber la actividad de la empresa, cuándo se reincorpora. Y si la fecha del llamamiento, estamos hablando de octubre, en octubre será la fecha de referencia que tendremos que tener en cuenta para el llamamiento de carácter individualizado. Y si hay actividad, pues empezarán a trabajar, y si no hay actividad, pasarán a alerta de forma directa. Aquí la cuestión es saber la fecha del llamamiento, cuándo se incorpora, y si hay actividad. Si hay actividad, pues a trabajar, y si no hay actividad, pasarán a la situación de ERTE para evitar cobrar de forma indefinida el cobro de prestaciones de fijo discontinuo. Claro, con el resto de compañeros. De todas maneras, Alejandro, la prohibición, claro, en relación a la pregunta que había trasladado Azotel en cuanto al despido, en este Real Decreto no se elimina la prohibición de despedir por causa objetiva. Por lo tanto, sigue todo igual, digamos, el marco de marzo del año pasado sigue igual que en este nuevo Real Decreto. Sí, evidentemente, y nos consta también actuaciones también de inspección de trabajo ante gente que está llegando en muchos casos a acuerdos en el SEMAC con antigüedades muy altas, reconociendo despidos procedentes. Entonces, ante esa situación, las propias personas pueden denunciar, o como puede ser de forma mediante oficio de los propios letrados del SEMAC, la propia inspección. Eso no significa que ante esta situación, uno de los requisitos previos y un poco de estos reales decretos tienen 2 cuestiones implícitas por parte de los sindicatos: es mantener la prestación y el contador a cero, y todo lo que conlleva para los trabajadores en ERTE estar cobrando prestación por desempleo y no consumo de la prestación propia, y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Esa es la negociación y es la parte que los sindicatos siempre han llevado a la mesa. Por parte de la parte empresarial, pues evidentemente, entre muchas otras, y la protección del empleo, pues evidentemente es la pelea con las exoneraciones. Se han visto ahora, en este caso, por la previsión en medio de la intención de reducir las exoneraciones, que era lo que nos tenía un poco nervioso durante todo este tiempo, y que se ha solventado en el día de hoy con claridad. Nosotros lo conocimos antes de ayer con el ministerio, es que al final no ha sido tan drástico, porque los trabajadores que se activen tendrán una exoneración importante, pero la empresa tendrá que hacer números si le compensa ese ahorro en seguridad social cuando va a pagar salario. Ante una situación donde tenemos cierta parálisis económica, era una cuestión de proteger la misma situación
y el ahorro salario que viniese acompañado también en ahorro de seguridad social para no descapitalizar a la empresa, de no perder liquidez y salvaguardar estos 4 meses que creemos que puede salvar a muchísimas empresas con la reanudación del turismo y la reanudación de la actividad. Por lo tanto, ante esta situación donde estamos viendo actividades que tienen pues una disminución solamente puntual en septiembre y que tienen importancia tanto para los activos e inactivos, pues yo creo que es positivo, porque aquellos que saquen a trabajar, si hay un mínima actividad, pues no tendrán ese peso del coste de seguridad social tan alto. Estamos hablando de empresas de más de 50, pues un 75% de ahorro de seguridad social, salvo el mes de septiembre, que es de 60, pero si estuviéramos hablando de otras actividades, pues estamos hablando de otra situación de activados de hasta un 95% de ahorro sobre social. Es decir, que esos trabajadores activos y que se incorpore, el Estado evita pagar prestaciones por desempleo y ya la empresa asume salario, pero la intención es mayor. Por lo tanto, las exoneraciones no vienen mal y yo creo que estos 4 meses tiene una oportunidad magnífica a las empresas de respirar tranquila. De todas maneras, Alejandro, yo creo que vuelve a pecar otra vez, eso ya es una opinión, yo creo que ya la habrás oído además por otros profesionales, vuelve a pecar nuevamente este Real Decreto de los errores cometidos en los reales decretos pasados, que se podía entender porque el ámbito temporal que se esperaba era mínimo de 3 meses, y se ha trasladado a más de 2 años. ¿Cuál es el error en cuanto a la formación? Es decir, tenemos trabajadores desde el 14 de marzo del año pasado en ERTE que no se han reincorporado porque las empresas no han podido reiniciar sus actividades económicas, pero no se ha dado formación a esos trabajadores. Es decir, yo creo que vamos a tener un gran problema cuando estas empresas vuelvan otra vez a llamar a esos trabajadores para reincorporarlos y que han estado desvinculados más de 1 año de la empresa sin recibir formación, recibiendo una prestación, en este caso de desempleo, pero no existiendo ningún tipo de reciclaje, teniendo en cuenta que el Ejecutivo ha venido diciendo en todo momento de que iban a cambiar muchos hábitos de consumo dentro de las empresas, iban a modernizarse más en las empresas. Entonces, ¿no crees que estamos perdiendo esa oportunidad de formar, de ir adaptando esa plantilla? Porque habrán trabajadores que van a desaparecer, porque la actividad desaparece. Bueno, yo creo que evidentemente venimos de una situación muy compleja y lo hablábamos antes fuera pues, de esta intervención. Habrá que engrasar otra vez la maquinaria. El deterioro ha sido para todos, pero lo importante era salvar empresas. Y yo creo que lo que se pretende en estos tránsitos de tanto dinero público invertido es salvar empresas, y salvando empresas habrá empleo. Y empleo que en este caso, pues evidentemente habrá muchos que no se incorporarán. Yo siempre pongo el ejemplo de que en enero se jubiló mi padre y estaba en un ERTE los últimos meses del periodo porque él trabajaba en una panadería de carácter industrial que suministraba hoteles. Y habrá muchos más, habrá situaciones de IT, habrá situaciones de jubilación, habrá de todo, como también habrá que entrar en analizar pues, los llamamientos, que la gente se incorpore y no se queden cómodas con los ERTE, habrá que entrar en muchos debates. Evidentemente la formación entraba en algunos reales decretos, no se ha puesto en práctica como tal, pero bueno, en este caso yo apelo a la profesionalidad y al conocimiento del sector, ustedes lo conocen mejor que nadie, sobre todo el sector hostelero que tiene muchísima experiencia y los que dormimos fuera de nuestro domicilio vemos la calidad que tienen nuestros hoteles y el destino. Y yo creo que entre todos pues vendrá también con esa ilusión de retomar la actividad y vendrán a trabajar y a dar lo mejor de sí, porque también salir de la rutina y volver a encontrarse pues, con los compañeros, las compañeras, la empresa y con los clientes que pues, muchos años repiten año tras año, pues yo creo que también es un aliciente. Si os parece, vamos dando lectura a algunas preguntas que han formulado en el chat, son bastantes. Bueno, empiezo, dice, buenos días, respecto a los días discontinuos en sentido contrario, ahora empieza el periodo de no actividad. Pone colegio, no sé si se refiere a la actividad educativa. ¿Se les devuelve al ERTE o se les pasa la prestación de no actividad en SEPE? Bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta la propia singularidad de los colegios. En los colegios ahora es una actividad donde no va a estar la actividad, donde de forma tradicional
no hay actividad, por lo tanto, en este caso, estarían cobrando prestación los trabajadores, la que estipula en esa misma pregunta. Esto viene reflejado principalmente para que si en septiembre hubiese algún tipo de dificultad, no siguieran cobrando prestación, sino se incorporara al ERTE como tal. Por lo tanto, ahora es el periodo de desconexión de esos fijos discontinuos en ese sector específico. Vale, por aquí, por acá, el tema de exoneraciones, que supongo que tengo que ver con temas que vas a tener, dice, la exoneración del 95% para empresas de menos de 50 trabajadores es para todos los desactivados del ERTE, aunque se haya producido en meses anteriores. La del menos de 50 habla. No se te oye bien. Sí, yo entiendo que en este caso, al prorrogar, entiendo ya la pregunta, es el 95% pues, de aquella situación que se prorroga con anterioridad. Y en este caso habrá que analizar la entrada en vigor de este Real Decreto y la incorporación de estos mismos porcentajes de exoneración, que en este caso habrá que tener en cuenta de los que venían disfrutando anteriormente y los que se incluyen y se aumentan ahora. Tengo una pregunta por aquí, preguntas un poco abiertas, pero habrá que ligarlas, entiendo el tipo de ERTE que estamos hablando, pero si hay algún porcentaje a cumplir entre activados y desactivados. No. Si al prorrogarse automáticamente no debemos realizar ningún trámite con la Dirección General de Trabajo, ¿no? ¿Del CPC sabe si será igual? Gracias. Bueno, yo puedo hablar de mi libro y con nosotros no conlleva ningún tipo de trámite, están todos prorrogados y en este ámbito no hay ningún tipo de trámite obligado al respecto. Lo único, si insisto, si hubiese algún caso específico de este impedimento del tránsito a limitación, sí comunicarlo. Las empresas con ERTE dependientes de cadena de valor, ¿qué tipo de exoneración tienen? Pues se mantienen iguales, el 85 y el 75 según el volumen de la empresa. Bueno, si le parece podemos hacer una consulta a la directora provincial y la circularemos para tranquilidad de todos. Para una sociedad que tiene un ERTE de fuerza mayor, ¿podrá aplicar las exoneraciones del 95% por los trabajadores que ha recuperado del verano 2020? Desde el verano. Desde el verano. Desde el verano. El año pasado me parece que nada tiene que ver con esta entrada en vigor. Es decir, las afectaciones y las prórrogas tendrán que tenerse en cuenta del momento contemporáneo de la misma. Dice por aquí, si se han sacado a todos los trabajadores del ERTE y hay nuevas contrataciones, ¿tenemos derecho a exoneraciones tanto a los activos desafectados del ERTE como a los nuevos trabajadores activos? Nosotros en este caso habría que hacer la pregunta a la tesorería. En este ámbito nosotros hemos tenido pie a la hora de afectar a trabajadores. Habría que ver las circunstancias específicas. Nosotros hemos incluido a trabajadores que se han incorporado más tarde a esto. Y pongo un ejemplo. Hubo hoteles que el año pasado, en junio del 2020, abrieron con toda la normalidad y contrataron a personas. Se produjo otra vez el cierre y esas personas que se contrataron nuevas por sustitución, por cubrir bajas, que lo permite también la norma, y que tenían todo el personal fuera de ERTE, se contrató, no podemos dejarlo de afectar, por lo tanto lo afectamos. Y al ser una actividad específica dentro del SENAE, pues tenía esa exoneración ya de forma inmediata. Por aquí se comentaste solapamiento, pero para el mantenimiento de empleo para las empresas que exoneran desde marzo de 2020, la obligación de mantenimiento de empleo se va acumulando 6 meses, ¿no? Claro, por eso hablaba del solapamiento, porque al final todo Real Decreto, en principio se hacían por 3 meses y después por cada 4, se iba solapando los 6 meses de uno a otro. Si se siguen exonerando, ahora mismo no habrá ningún tipo de posibilidad. Tendrán que analizar ese solapamiento de 6 meses que se tiene en cuenta y que siempre se va a quedar 2 vigentes el anterior. Es decir, que si se lleva aplicando exoneración de cuotas desde marzo del año pasado, que teníamos los 6 meses, que en principio se vencían en noviembre, pero imaginemos que seguimos, tenemos ahora mismo todavía más de un año de mantenimiento del empleo. Aproximadamente. Ese sería el, digamos, el matiz
para tener claro que si continuamos con este periodo hasta el 30 de septiembre, luego del 30 de septiembre, en el hipotético caso de que no hubiese más prórroga, tendríamos que mantener, por lo tanto, 18 meses. Aproximadamente, habría que ver el caso concreto, pero aproximadamente, date cuenta que es lo que comentas. Cada 6 meses se mantiene el empleo, pero en cada Real Decreto que se mantiene 4 son 6 meses más 2 que vienes acumulando del anterior. Habría que analizar el caso concreto. Cuando a mí me preguntan, evito pues, verlo porque tendría que hacer un trabajo específico de análisis de cada empresa, de la afectación, si tiene exoneración o no. Ha habido casos que las empresas voluntariamente se han dejado de exonerar para a un procedimiento de extinción de contrato, y en otros casos, pues, tener en cuenta que también hay criterios que la devolución completa de las prestaciones, no del trabajador individual, que fue una de las cuestiones que se planteó el debate, si de carácter individual o de carácter colectivo, y el criterio de carácter colectivo. Sí, el objetivo nos llevaba unos 18 meses más o menos. Hacía un poco hincapié porque en una de las webinars que realizó el colegio, no sé, ahora no recuerdo quién era el ponente, si era tesorería o inspección, ahora no sé quién de ellos era, daba a entender que no había un solapamiento de ese periodo y que realmente solo se mantenían los 6 meses. Sí es cierto que yo manifestaba que no, que en todo momento había un solapamiento de los periodos y que por lo tanto había que analizar, como bien dice Alejandro, antes de aplicarse exoneraciones, que posteriormente hay que mantener el empleo de eso y que, lógicamente, el no cumplimiento de ese mantenimiento de empleo, ya estamos hablando que habría que devolver las exoneraciones de cuotas desde el 14 de marzo del 2020. Por lo tanto, nos encontramos ahora con el escenario de pues 18 meses, si llegamos al 30 de septiembre, 18 meses de mantenimiento de empleo. Y de todos los trabajadores del centro de trabajo. Sí, porque es una cosa, una cuestión que al final no se ha cambiado. Es decir, no es solo de aquel trabajador que vayamos a despedir, que es cierto lo que decías al principio, porque así ya nos lo ha trasladado también el servicio de mediación en relación a la existencia, digamos, no sé si coaccionada o no coaccionada, ante el CEMAC de la firma de determinadas actas administrativas, donde se procede a reconocer la procedencia del despido. Recordarles a los compañeros que el CEMAC es un acto administrativo y la procedencia o improcedencia de un despido se debe reconocer en un documento judicial mediante los jueces, que son los que tienen que hacer ese reconocimiento y no en el acta administrativa. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en relación a esos movimientos que se estén realizando, que pueden chocar, lógicamente, con lo que establece la propia norma y que, según lo que nos habían trasladado, podría dar lugar a una intervención por parte de Fiscalía al entender que se estuviera vulnerando algún derecho de los trabajadores. Por lo tanto, se los recuerdo por si alguien tiene pensado realizar esos movimientos, que no lo hagan porque no están bien legalmente. Gracias. Seguimos por aquí por algunas preguntas. Hay una en relación al ERTE de rebrote y se prorroga, puesto que entiendo que es un ERTE por impedimento. Sí, en el Real Decreto 2420 nace el ERTE de rebrote, y en el 30 se habla en una disposición adicional el tránsito de rebrote a impedimento, y cambia la denominación y hay un tránsito automático y se prorroga al mismo. Por lo tanto, desde ese momento, desde el anterior, dos reales decretos antes, el 30-2020 ya se regula esa prórroga de estos ERTEs por rebrote y su tránsito, impedimento y el mantenimiento de los mismos. Okay. Hay varias preguntas, bueno, justo lo estaba comentando ahora Carlos y Alejandro. Bueno, probablemente será cuando los tribunales empiecen a dictar sentencias, cuando iremos viendo una interpretación jurídica o judicial, en este caso, a estos sistemas. Desgraciadamente, cuando sean los tribunales superiores o ya incluso si llega alguna al Supremo, ¿no? Incluso seguramente Alejandro tiene conocimiento, había una sentencia de un juzgado de distancia, pero el gran problema que nos encontramos es que todavía el Supremo no se ha pronunciado al respecto de esto y por lo tanto estamos encontrando disparidad en criterios por parte de determinados TCJ de España. Pero había una sentencia, ahora no sé si era de León,
que venía a establecer, iba en contra de ese criterio que había fijado la Dirección General en relación a que empezaba a iniciarse el cómputo para luego proceder a realizar, digamos, despidos. Desde el momento que desasignáramos o desafectáramos, perdón, al primer trabajador, esta sentencia venía a decir que la norma, el Real Decreto inicial, el 8/2020, no habla de trabajador individualmente, sino habla de trabajadores en plural. Y que por lo tanto no se entendía que la desafectación únicamente con un único trabajador pudiera servir para reiniciar el cómputo, sino que iniciaría el cómputo a partir de que se hubiesen desafectado todos los trabajadores de la empresa. Como podrás entender, esa sentencia nos volvió a nosotros, que nos dedicamos a asesorar a las empresas, un poco locos, por así decirlo coloquialmente, porque ya habíamos realizado en el mes de noviembre y diciembre algunos despidos. No sé si tenías conocimiento de esa sentencia, seguro que sí. Sí, esa sentencia venía a decir prácticamente que si tienes afectaciones, exoneraciones, pues tendrías que ser exoneraciones, dejarla de tener para todos y no de forma individual y demás, y que se pudieran despedir. Pero ya te digo, yo en este tema me limito a esperar los acontecimientos, porque sé que existen muchas dudas en el sector y habrá alguna preocupación especial, pero en este caso, y más con la grabación, que no nos coja a nosotros de testigo. Por eso nos remitimos a lo que los jueces decidan en cada momento, ¿no? En el caso de fijos discontinuos, empresas cerradas desde marzo de 2020, si los trabajadores no están cobrando la prestación de desempleo, ¿también afecta ese llamamiento y meterlos en el ERTE? Sí, afecta a todas las que tienen que ver, pero tendrá que ver si de marzo de 2020 tiene algún ERTE presentado, que esta es la clave y la casuística de toda la situación al respecto. Yo siempre digo una cosa, difícil lo tendrá el profesional que arrancó su asesoría en septiembre o en octubre del año pasado, en diciembre incluso, si no ha habido la continuidad o con empresas que en marzo, por la razón que fuese, no se acogieron a un ERTE. Es decir, hay empresas que lo han pasado realmente mal por ser o intentar ser, pues llámele, responsable con la situación. Es decir, hay situaciones muy complejas que hemos tenido oportunidad de conocer empresarios de primera mano que decían, bueno, yo no quería tirar con mi propio capital, quería tirar con la espalda económica, no quería que mis trabajadores cobraran menos en el ERTE, quería pagarle más y no se acogieron a una situación de ERTE de fuerza mayor. Y ha venido a consecuencia a muchos casos a tener situaciones dramáticas y hemos tenido que buscar la fórmula del ERTE de limitación u otro de situaciones muy complejas. Pero realmente para aquellas actividades que ya están de forma específica en SENAE, que pudiera ser un taxista, una empresa de alquiler de coches, un hotel, un alojamiento de cualquier otra índole, si no tienes un ERTE de fuerza mayor desde marzo, difícilmente tendrás derecho a todo esto, con lo cual vemos la necesidad a veces la necesidad siempre de estar bien asesorado y de acogerse a los mejores profesionales. También es verdad que no se sabía el tiempo que iba a durar esto, claro. La gente hizo planes, las empresas iban haciendo planes un poquito improvisando, ¿no? Sí, es cierto. También es cierto de que el Real Decreto tenía la opción en el primero de tener 3 meses desde marzo hasta casi antes de junio, antes de que entrara. Es verdad que durante el tránsito estuvo el 8, el 9, el 15, el 18, pero en sí el cambio drástico cuando ya se cortó la posibilidad de pedir de fuerza mayor fue en junio. Y estos 3 meses fueron determinantes para hacerlo, pero sí es cierto que puede haber muchos casos y desgraciadamente la norma no ha vuelto a permitir ERTE relacionados, aunque sea de carácter retroactivo, a esa situación. Bueno, aquí hay una también de... Esta está respondida ya, me ha confirmado, me ha puesto aquí. Sí. Vale, ok. Ya aclarado. Escucha, ya cambiamos de micro. Por aquí hay preguntas. Hay algunas que van saliendo que ya se han comentado. Dice, si está una empresa con 2 centros de trabajo con CCC diferentes pero la misma actividad. Uno de los centros de trabajo permanece cerrado y el otro está con actividad. ¿Se puede desafectar a un trabajador del centro de trabajo que continúa cerrado para que vaya a trabajar al centro de trabajo que se encuentra con actividad previo acuerdo con el trabajador? En principio, los ERTE se aprobaron por empresas y como tal tendrán que tener en cuenta los centros de trabajo. En este caso, la desafectación y las actividades preliminares o preparatorias, como lo denominó el Boletín Red de la Seguridad Social, establecía que se desafectara para trabajar
en las actividades previas a la apertura del centro de trabajo. En ese caso, lo que habría que mirar es en qué situación tiene la empresa, si tiene 1 o 2 ERTE, porque transitar de uno a otro no podría. Es decir, esa movilidad que tendría que hacer solo cabría con una especie de subrogación al efecto. Entonces, habría que mirar el caso concreto para determinar en qué situación se encuentra esa desafectación. Puede ser 2 centros de trabajo con 2 códigos de cuenta de cotización diferentes, o no, o siendo la misma empresa que tenga 2 centros de trabajo, en lo cual habría que ver el ERTE inicial donde figura para poder transitar y trabajar de un sitio a otro. Te falté una pregunta, Alejandro, en relación, porque ante la duración que ha tenido toda esta situación, se han planteado pues compraventas de unidades productivas y unidades productivas con trabajadores vinculados, con ERTE en vigor por parte de las unidades productivas que se transmiten. Cuando hacemos esas subrogaciones de esos trabajadores con ese ERTE, que pasaría lógicamente al número patronal de la nueva empresa entrante, ante la Dirección General de, porque esto, lógicamente la norma no prevé en ningún momento ninguna de estas situaciones, ¿qué se supone que deberíamos hacer? ¿Simplemente con un escrito explicando a la Dirección General de Trabajo o cómo afectamos a esos trabajadores que estaban vinculados ante un número de cotización que es el que tenía el ERTE en vigor y ahora mismo el ERTE en la empresa entrante no estaban? Nosotros en sí no somos ni responsables ni competentes. Es un tema al fin y al cabo de exoneraciones, tiene que ver tesorería. En muchas ocasiones tesorería no se termina de mojar y no son responsables en ningún caso los directores provinciales que están haciendo una labor enorme y que nos ayudan muchísimo, sino son las propias directrices a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ante la situación que nos encontramos y nos plantea surgen disparidad de criterios. Nosotros tenemos el nuestro, hemos llegado a un criterio, pero no somos competentes para resolverlo. Porque nosotros entendemos que los ERTE como tal se otorgan a las empresas, no a los trabajadores, por lo cual tú lo otorgas a la empresa a la situación que tiene la empresa. Y estos no se pueden trasladar como un derecho particular a los trabajadores a medida que se marchen de otros, de esa empresa o que cierre, se vayan a otra. Por lo tanto, se puede dar tres posibilidades, si mal no recuerdo. La primera es que tú tengas una primera empresa que asuma otra y esta primera empresa tenga un ERTE. Estos trabajadores que asuman, pues tú lo vas a afectar y evidentemente al exonerarse, pues tendría que tener derecho por la propia actividad. Vamos a hablar de un hotel. Un hotel de 100 trabajadores asume a otro pequeñito que tiene 20. Esos 20 se asumen y lo tienen de esa posibilidad y debería aplicarse exoneraciones a todo por la propia actividad. Distinto es que la empresa de 20 compre a esa de 100, que tenga esas exoneraciones y que esta no lo tenga. Por lo tanto, la empresa inicial no puede arrastrar una herencia donde esos trabajadores no se perpetúan sus propios derechos porque son hacia las empresas. Se podría aplicar, por lo tanto, exoneraciones de esos 100. Efectivamente. Es que por donde, efectivamente. Por donde queremos. Entonces, nosotros es el criterio que hemos mantenido, pero es un criterio interno de que si se nos planteaba la opción de tomar conciencia, pero no vamos a ser competentes y no va a servir de nada, por mucho nuestro criterio, porque en este caso va a ser un tema de tesorería y habrá que ver ellos cómo. Sí, porque tesorería tenía tesorería estaba aplicando ese criterio, es decir, tesorería estaba aplicando de que si la empresa que compraba no tenía en ningún momento ningún ERTE en vigor, pues lógicamente no se iba a aplicar, por mucho que digamos adquiriera esa nueva unidad productiva que sí se le estaban aplicando exoneraciones, pues no se iba a poder aplicar esa exoneración. Entonces, como entenderá, es una limitación importante y esto además es un tema yo creo que es trascendental porque ante la situación, el marco que vamos a tener, donde van a haber compra y venta de unidades productivas ante toda esta situación que tenemos. Póntelo más cerca. Sí. Un restaurante de la zona sur de Tenerife se acogió a un ERTE de fuerza mayor en marzo de 2020. En octubre de 2020 se acogió a un ERTE de limitación, pero no dio de baja al de fuerza mayor de marzo de 2020. ¿Se podría acoger al ERTE de fuerza mayor? Su CNA está dentro del anexo, dentro de la RAS. Lo mejor que ha hecho, y es con lo que me queda esa pregunta, es no dio de baja al de fuerza mayor. Si no dio de baja, se sigue manteniendo vigente, se sigue prorrogado en base al artículo 1 y por lo tanto tiene todos los derechos del mundo a exonerarse.
Que esto ya lo recomendaste en alguna otra webinar. Sí, es en el que lo dije pasado, en sí. muchísimas ocasiones, que nadie se diera de baja y aún así Sí. hubo casos de no hacer Sí, caso. mantener el del Real Decreto de 8/2020 y... Sí. Pero no te hacían caso porque no estaban viendo las webinars que hemos organizado. Vamos a dejarlo claro. O porque acojona más la tesorería y tiene mayor criterio, y la tesorería generaba esas actividades que... Bueno, siguen preguntando si hay un nuevo periodo de garantía de empleo. El mantenimiento de empleo comienza a computar desde la apertura del hotel. Más bien desde que finalice los solapamientos que haya tenido en Correcto. toda esa situación. Y si se hace, Esta pregunta lleva tres. y si se hace acuerdo en juzgado y no hay sentencia, no entiendo muy bien. Ya, Hay un filtro. El juzgado tiene el filtro del secretario de la Administración de Justicia, del letrado de la Administración de Justicia. Que llegas a un acuerdo antes de que haya es la decir, se sentencia. supone que estamos ante un juzgado que realmente sí es el que puede declarar esa procedencia del despido. ¿Te acuerdas que el letrado de la Administración de Justicia entienda que pueda haberse, se esté, digamos, vulnerando algún derecho del trabajador? Pero en ese escenario, dentro de lo que es el marco judicial, en principio, que son los que tendrían competencia para poder declarar procedente o improcedente un despido, ahí entendemos que podría ser. Otra cosa es que se lo permitan, pero... Seguimos con... Perdona, había, es que todo esto viene a relación, es que luego había, no sé, un criterio de la Inspección de Trabajo que había emitido, yo sé que lo había leído, no sé si fue un criterio de Inspección de Trabajo o fue de una sentencia que establecía que llamaba mucho la atención que un trabajador que llevara en una empresa 20 años, yo sé, en el caso que lo leía, era un trabajador que llevaba mucho tiempo en una empresa, que fuera a reconocer una procedencia de un despido sin que hubiera una compensación económica. Es decir, entendía la propia administración que podían haber indicios de que realmente hubiese algún fraude dentro de, de esa, digamos, manifestación de voluntad que hacía ese trabajador. Yo creo que todo hay que verlo, analizarlo caso por caso, ¿vale? Pero aplicar el sentido común, que es lo que decía Alejandro del principio, verlo, porque lo que no podemos hacer es, chocaría mucho un trabajador que llevase muchos años de antigüedad en una empresa y de repente venga el trabajador, reconozca esa procedencia del despido y encima la procedencia del despido que conlleva que no hay ningún tipo de indemnización. Claro. Yo creo que a todos nos chirría un poco esa acta. Hay que tener mucho cuidado porque la Inspección de Trabajo, no nos olvidemos que lo que hace es velar porque se cumplan los derechos de los trabajadores. Así que... Un poco larga. Una empresa que se dedica a una actividad recogida en los nuevos SENAE está en ERTE sin exoneración. Si ahora se acoge a las nuevas exoneraciones porque puede, ¿qué trámites tendría que hacer? ¿Podría acogerse los nuevos con los trabajadores que ahora están afectados y con los que no ha aplicado exoneración o solo con los que añada a partir de ahora? Y después también la consabida pregunta de si comenzaría a contar los 6 meses más para el mantenimiento del empleo. Yo creo que eso con garantía es preguntar a la tesorería, ¿vale? Es decir, por la propia actividad del SENAE, teniendo un ERTE aprobado desde marzo, tendría el derecho de acceso. En este caso, yo creo que lo ideal es preguntar a tesorería para hacer el trámite y para tener la certeza de que se exonere. Aquí también dicen, buenos días, un restaurante con trabajadores en ERTE tiene que hacer una nueva contratación a unas relaciones públicas, ya que el ERTE lo que tiene son camareros y cocineros. ¿Este nuevo trabajador contratado tiene derecho a exoneración? Sí, en principio es una de las posibilidades que tenía de, si no hay trabajadores en ERTE, tener nuevas contrataciones, y son actividades que incluso si no se tiene se pueden dar. El tema de los restaurantes son unas actividades exoneradas, si no recuerdo el 35, creo que era el Real Decreto ya que se incluyó de forma específica, y serían unas actividades incluidas. Habría que ver si no está en el ERTE, pues afectarlos al ERTE anterior que tuviese como garantía al tránsito. Esta fue la que tú dijiste, Alejandro, antes, dice, en los que me hicieron caso, dice, a los ERTEs que no hemos renunciado expresamente, sino que los mantenemos vivos, sí, por lo que pueda pasar, con la evolución de la pandemia seguimos así. Sigan así. Sigan así, que van bien. No les pesa. No renuncien. No pesa.
Bueno, mantenimiento del empleo, nuevamente, si estamos hablando de 18 meses, antes se comentó, ¿no? Es que es la cuestión, yo creo que es la pregunta estrella. El mantenimiento del Sí. empleo es lo que más preocupa. Durante todas las prórrogas hemos ido haciendo Sí. la misma pregunta, sí. El inicio del cómputo, ¿no? Y el final. Aquí dice, las nuevas exoneraciones 95 y 85% para los trabajadores incorporados solo se aplican a los trabajadores activados desde el 1 del 6 de 2021. Claro, son las nuevas actuaciones a partir de la entrada en vigor. La anterior tenía otro tipo de situaciones. La pregunta de fijos discontinuos, refiero a la anterior, dice, nunca esa empresa se acogió antes a ERTE, porque nunca llegó a abrir la actividad. Bueno, no recuerdo exactamente. Con relación a los ERTEs de top, ¿sigue siendo todo exactamente igual? Completamente igual, sí. Incluso la negociación entre comités y demás para la prórroga automática. Por aquí dice, los SENAE son los mismos, se han suprimido. Creo que había una relación de... No, se vienen. incorporaban, ¿no? Suprimido dos, pero que no tiene incidencia en Canarias, no tiene ningún tipo de particularidad. Sí, hay un resumen que nos mandó la COE, dice, se incorporan al decreto 3 nuevas, que era el 114.19, confección de otras prendas, 46.37, comercial por mayor de café de cacao, 74.20, actividad de fotografía, y se excluyen 5, que eran artes gráficas, fabricación de instrumentos de óptica, comercial por medio de ordenadores, equipos periféricos, transporte espacial y alquiler de medios de navegación. Creo que eran los que estaban como anexo. ¿Vale? Dice, respecto a la prórroga de los ETOP basados en causa COVID, ¿basta para su prórroga el acuerdo con la comisión representativa y su presentación ante la autoridad laboral antes de que termine la vigencia inicialmente pactada sin trámite adicional alguno? Efectivamente. Vale. Dice, referente a la empresa con los 2 centros de trabajo, es un único ERTE que tiene recogido los 2 centros de trabajo con distintos CCC. Vale, era por aclarar lo de La pregunta anterior. Sí. Buenos días. Si se tiene toda la plantilla en activo y se ha realizado alguna contratación, ¿podemos exonerarnos por los trabajadores afectados al ERTE inicialmente? En principio habría que ver la afectación, pero es un tema de consulta directa a la tesorería. Por nuestra parte no hay ningún tipo de problema en afectarlo. Dice, debido a que hay nuevos SENAE, los que acabamos de comentar que se incorporan, ¿hay posibilidad de iniciar cadena de valor de aquellos SENAE? Parece que la norma no hace referencia a ello. Cadena de valor como tal desapareció en ese periodo específico solo de octubre. El SENAE como tal tiene exoneración directa, con lo cual habría que tener en cuenta que tuviera un ERTE previo. Vale, con las cuestiones con el CEPE, nosotros nos comprometemos a hablar con la directora provincial y mandaremos un comunicado, se lo mandamos también a GeoCam. Sácate un poquito más. Para... A ver, por aquí está. Dice... Empresa con trabajadores en ERTE desde marzo de 2020 que no está aplicando exoneraciones de cuotas de septiembre de 2020. ¿Ahora podría aplicarse estas nuevas exoneraciones? Sí, en principio no debería ningún problema. La idea es asegurarlo con tesorería, pero... Vale. En otro webinar comentó que las primeras renuncias enviadas a la autoridad laboral en los primeros meses de verano de 2020 no las iban a tener en cuenta porque no estaba claro que se pudieran mantener activos con todos los trabajadores fuera del ERTE. Si no se ha informado la renuncia a la tesorería, ¿podemos suponer que siguen estos ERTEs activos? Cuando no graben este webinar te respondo, ¿vale? Y ahí, en este caso, ya te das por respondida. Vale. Y bueno, igual, dice, ¿se continúa enviando las mismas declaraciones responsables a la tesorería o eso cambiará? Yo no sé si había alguna mano levantada por ahí al principio de algo. Yo creo que todas digamos que van dentro del mismo tema, no hay mucho cambio. Dice, incluyendo esta nueva prórroga, ¿cuántos periodos de 6 meses debemos contar de mantenimiento del empleo? 18 Aproximadamente meses. 18 En meses. principio sí. vamos por 18 meses, ¿no? Preguntan por aquí, dice, si inicialmente se solicitó ERTE de fuerza mayor en marzo de 2020, pero hay empresas que han incorporado a algunos trabajadores y otros no, ¿a fecha de hoy se sigue entendiendo que estas empresas siguen en fuerza mayor o tal como evolucionado deberían transitarse a un ETOP? Todas se continúan en situación de fuerza mayor, tal como prevé el artículo 1. El tránsito de top es de carácter voluntario. Yo creo que no hay necesidad de hacer un ERTE top mientras haya medidas que se siguen aplicando y se siguen de forma vigente exonerándose. Entonces, yo creo que el ERTE top será una posibilidad que habrá que estudiar
si hay una nueva prórroga a partir de septiembre o ver la posibilidad de hacerlo si no existiera otra opción. Pero creo que es más farragoso y si tienes actividad ya exonerada o algún tipo de actividad, pero en cuanto a este tipo de situación que lo tengas desde marzo, mantenerlo vigente. Por eso era como empezaba la intervención, que el artículo 1 estipula que esos 32.000, 35.000 expedientes que hicimos en Canarias se mantienen vigentes. Vale. Los ERTE por cadena de valor continúan vigentes, así se comentó. ¿Hay exoneraciones para los trabajadores que salgan del ERTE durante este periodo? Él llegó más tarde, este hombre llegó Sí, más ya lo tarde. contamos. Sí tiene. Estamos moviendo las preguntas y me quedo. Bueno, está reiterativa, me parece. Dice, se contratan nuevos trabajadores que no están en el ERTE inicial, tienen derecho a prestación, y si es de impedimento o limitación nuevo, ¿tendrá derecho a prestación por desempleo? Sí, los ERTE de impedimento y limitación nuevo tendrán que dar el listado de trabajadores que se encuentran afectados y a partir de eso tendrán derecho a exoneración y a prestación. Está por aquí, dice, la reducción de jornada afecta al mantenimiento del empleo, es decir, ¿es posible pactar con un trabajador reincorporado una reducción de jornada sin que afecte al mantenimiento del empleo? No tendría nada que ver, es trabajador de la empresa como tal. La cuestión del mantenimiento del empleo es mantener el número El número de plantilla media. de plantilla. De las mismas condiciones laborales. Exactamente. Ni jornada, claro. Vale, nuevamente un periodo de 6 meses. Dice por aquí, no sé si por ahora lo tenemos, dice, pensaba que todas las prórrogas de ERTE tenían mantenimiento de empleo y ya serían 24 meses con esta hasta septiembre. ¿Qué prórroga no tuvo mantenimiento? Disculpen la pregunta. No sé. Llevamos 6, la de junio 6. Que yo recuerde ahora mismo Todas han tenido, todas han tenido todas han tenido mantenimiento. Es decir, el del mantenimiento de empleo y la prohibición no se ha omitido en ninguna. Yo creo recordar hasta enero teníamos 12 mensualidades. Pues no sé si ahora son 18 o realmente ya estábamos a 24. Ahora deja esa pregunta, es un poco en duda. Llevamos con estas son la tercera prórroga. Tercera. ¿Esta es la tercera prórroga o la cuarta? El quinto acto. El quinto, Quinta, sí, pero quinta, claro, sí, el sí. acuerdo, pero no sé de si era. acuerdo, voluntad. Es que ahora, claro, ahí está lo de. Sé que si llevamos 4 prórrogas, ya llevaríamos 2 años de mantenimiento de empleo. Te cuenta que el primero fue el 8/2020. Claro. El siguiente fue el 9, si no me equivoco. El 18, el 24, el 30, el 2 y este. 5. 5 entonces. Pues, Vamos. Hay que sumar. hay que sumar o multiplicar por 6. Si fueran 5 teníamos 30 meses, ¿no? Estarían bien. Ahí por aquí había un par de días más. Dice, empresa con ERTE de fuerza mayor en vigor y un solo trabajador afectado al 100% de la suspensión, que ha venido exonerando por SENAE. Tiene una trabajadora reincorporada que en breve tendrá baja por maternidad. ¿Podría realizar una nueva contratación para sustituir a esta trabajadora o tiene preferencia el trabajador en ERTE? Sería la misma categoría que el trabajador suspendido. Tiene prioridad el desafectar a Efectivamente. Trabajador en ERTE. Dice, si este último año ha habido jubilaciones o trabajadores a los que la Seguridad Social les dio la incapacidad total, ¿hay algún problema por no tener el mismo número de empleados? No, una de las causas justificadas para el mantenimiento del empleo. Dice, si en octubre una empresa de restauración no ha querido exonerarse cuotas de la Seguridad Social, ¿puede a partir de junio exonerarse de nuevo? Tiene 2 trabajadores en ERTE desde septiembre y a los que ha tenido que volver a meter. Yo creo que la cuestión es, por la actividad si están exoneradas y tienen derecho, tienen un ERTE previo. La cuestión es confirmarlo con tesorería, pero en principio no debería haber ningún tipo de problema. Dice, pregunta para Carlos. Trabajador contratado a jornada completa que se le ha desafectado a jornada completa por 4 días a la semana y la empresa le quiere dar vacaciones. ¿Cómo afecta la prestación por ERTE? ¿Se entendería como vacaciones solo los días que está desafectado? Joder, yo te iba a decir, joder, para una pregunta que me hace no me la pueden poner más sencilla. Bueno, vamos a ver, porque estaba contratado a jornada completa que se le ha desafectado a jornada completa por 4 días a la semana. Vale. Y la empresa le quiere dar vacaciones. ¿Cómo afecta la prestación por ERTE? Pero ya está desafectado. Por lo tanto, si está desafectado. A ver, yo creo que ya en este caso, María Isabel,
la directora del CEPE dejó claro en una de las webinars que el CEPE no paga vacaciones. Porque haciendo referencia a ese periodo, las vacaciones las paga en este caso la empresa por la jornada, en este caso, que tiene desafectada, no por la jornada completa. Claro. Por lo tanto, tener en cuenta eso. Si yo tengo desafectado al trabajador 4 días a la semana y va a disfrutar vacaciones, solo va a cobrar las vacaciones en base a esos 4 días de la semana. El resto, lógicamente, no lo va a tener. Creo recordar en una de las webinars que daba, en este caso, la directora del CEPE. Así que, por lo tanto, oye, si me quieren hacer una pregunta, hagan una pregunta sencilla. Yo qué sé, pero no... Bueno, esas son preguntas para buscarme, nada más. Dice, la reducción de jornada supone que se reduzca la plantilla media a nivel de seguridad social, por lo que si se reduce la jornada entiendo que no cumple el mantenimiento. Hay que tener mucho... porque ya lo habían planteado en alguna webinar en relación a las modificaciones. Es verdad, es decir, hay que ir adaptando las plantillas digamos, a las empresas y se plantean modificaciones del contrato. No podemos olvidarnos que una modificación del contrato que se plantea un trabajador, el trabajador tiene un derecho de opción, digámoslo así, o bien aceptar esa modificación del contrato o extinguir el contrato de trabajo con derecho a la indemnización de 20 días, como ya todos sabéis, con el límite que establece la norma. En el caso de que el trabajador no aceptara esa modificación del contrato, no se considera cumplido el mantenimiento de empleo. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta, es según la casuística. Si Claro. esta pregunta está pensada para el mantenimiento del empleo y poder despedir, habrá que verlo. Si estamos hablando de mantenimiento por cuestiones de sentido común, es decir, puede haber un trabajador que tenga algún tipo de liberación sindical, puede tener un trabajador que se libere de forma parcial porque es concejal en algún ayuntamiento y puede suponer que tenga una reducción por cuidado de familiares e hijos, excedencia, es decir, todas estas situaciones son normales. Otra cosa es el artículo 41.1, que haya una reducción de estas bruscas. Ante eso, si ese trabajador no está en una situación de extinción del contrato, evidentemente ahí se va a fiscalizar. Otra cosa es que permanezca con una reducción en la plantilla. No Aquí lo que se mira es el número medio, pero no a efectos ni de seguridad social ni nada, sino del listado de ERTE y la foto que se fijó en el momento de la aprobación del mismo. Efectivamente. Se la leo a Carlos. Está hecho un poco de... dice, ¿qué opinión os merece la invitación del CEP, entre comillas, a los trabajadores a denunciar a los asesores por los errores en los cálculos de las prestaciones? Bueno, lo que pasa es que yo soy más crítico, pero yo no sé, bueno, yo, claro, que esto se está grabando, y como se está grabando... Está viendo el colegio, efectivamente, ya me ha recordado que yo soy el presidente del colegio y por lo tanto debo tener una respuesta, yo creo que acorde al cargo. A ver, es cierto, hay que tener cuidado porque hay una situación en la que hay trabajadores que no han percibido prestaciones de desempleo por diferentes motivos, ya puede ser porque el CEPE, lógicamente, no tiene personal suficiente para poder afrontar toda esta carga de trabajo que hay. Y también puede ser ante, digamos, los diferentes criterios que han existido desde el principio. Miren, los trabajadores tienen, el trabajador el papel puede aguantar todo, puede aguantar una demanda contra la propia administración, puede aguantar una demanda contra el propio asesor. Otra cosa que luego el juez entienda que si existe responsabilidad o no existe responsabilidad por parte del asesor. A mí ya me la han planteado. Yo le puedo decir que un trabajador le planteamos pues previamente su reclamación previa ante la propia administración, porque como todos ustedes bien saben, ante la administración no se puede ir directamente con la demanda, sino hay que presentar una reclamación previa, que ésta sea resuelta, y en el caso de que no fuera así, pues lógicamente plantear la demanda de cantidad, en este caso contra el Servicio Público de Empleo, para el percibo de esa prestación. Luego se dilucidará si realmente existe una responsabilidad o no responsabilidad del asesor.
¿Que a dónde pudiera llegar? Pues lógicamente a esos intereses, pero yo creo que poco recorrido puede tener esto. Yo les animo a que tengamos un poco de paciencia. Yo creo que cuesta en estos momentos decirlo, porque yo creo que toda la administración está saturada, es decir, no hay personal suficiente, lo estamos viendo todo este periodo. Yo creo que hay que intentar buscar un punto intermedio para poder darle solución. Como yo le he trasladado a muchos compañeros que han tenido problemas con trabajadores que no han percibido prestación de desempleo, tenemos un canal abierto desde el colegio con el CEPE directamente, donde les trasladamos aquellos problemas que tengan con algunas prestaciones de desempleo por parte de algún trabajador, y hay que decir que la directora del CEPE lo ha solucionado, digamos, le ha dado traslado a la persona funcionario que esté llevando ese procedimiento, y le ha buscado una solución y no ha llegado a más. Por lo tanto, sigo animando a seguir teniendo esos puentes de conexión entre la administración, entre el colegio, para buscar todo por una solución a esto. Ha sido una respuesta de presidente. Sí. Vale, por aquí dice, ¿se puede hacer un contrato de relevo si un trabajador ha solicitado la jubilación parcial que estaba en ERTE, si de esa categoría no tiene trabajadores en ERTE y necesita personal? Por supuesto. Dice, y si los trabajadores en ERTE no quieren salir, entiendo que es reincorporarse, aunque haya plaza porque es otra categoría diferente, ¿puedo contratar? No, la obligación es salir. Y yo creo que esa es una pregunta bastante interesante y habrá que dar constancia de la solicitud de la empresa a incorporarse. Eso no es unas vacaciones pagadas por el Estado. Y... Pasa palabra, ¿no? Presidente. Efectivamente. Todos nos hemos encontrado trabajadores que cuando ha sido a reincorporarlo, a lo mejor no en el 100% de sus funciones, pues bueno, estaban, como decía Alejandro, cómodos, ¿no? En el ERTE. Hay de todo, por supuesto, mucha gente deseando incorporarse y reactivar su vida laboral, y gente que le ha costado reincorporarse. Pero todos tenemos claros que es obligación reincorporarse cuando lo llamamos, ¿no? Comunicarlo por escrito al trabajador la afectación, que luego, lógicamente, pues el trabajador llegue en un proceso patológico que conlleve que los médicos, los facultativos, pues emitan un parte baja porque por ansiedad o lo que sea, porque esa reincorporación, pues lógicamente estará justificado porque ya el trabajador está en IT. Pero lo que se le recomienda es que cuando se tenga pensado realizar una contratación, y la única opción que nos permite la norma es que no hayan trabajadores afectados en el ERTE o de ese mismo puesto de trabajo que se quiere contratar, pues comunicaciones por escrito al trabajador para pidiéndole esa afectación, y si no pudiera ser posible la incorporación de ese trabajador, porque si pudiera encontrar un proceso de IT, pues obviamente ya estaría la puerta abierta para poder contratar a otro. Vale. Bueno, en este sentido esta pregunta, pero en el caso que no hubiera IT, sino que el trabajador directamente no quiere, ¿se considera baja voluntaria, despido procedente? ¿Cuál sería el trámite? En el caso de eso que estabas comentando, Carlos, un trabajador que no se quiere, se le llama para reincorporarse y no se quiere. Y en principio no hay episodios de IT que justifiquen su permanencia fuera de la actividad. Hay que proceder a aplicar el régimen disciplinario que tiene el convenio colectivo. Yo tengo un procedimiento pendiente de sentencia porque ha sido igual que lo mismo que han preguntado. Lo que pasa que sí es cierto que hay que fundamentarlo bien. Estoy pendiente de eso, de que nos emitan sentencia en el sentido de que si era ese despido procedente o no, pero sí es cierto, hay que aplicar, nunca podemos, yo creo que en otras webinars se le ha recordado a los colegiados, la baja voluntaria es una manifestación de voluntad del propio trabajador. Yo creo que ya el Supremo lo ha dejado más que claro. El no acudir a un puesto de trabajo, lo que hay que hacer es aplicar el régimen disciplinario que establezca el convenio colectivo. Y si esa falta al puesto de trabajo conlleva, dependiendo del número de días que sea, pues la sanción del despido, pues lógicamente tendremos que aplicar eso. No en ningún momento pensar que porque un trabajador no venga, lo hemos llamado para incorporarlo a trabajar y no comparece a su puesto de trabajo,
si vamos a proceder a hacer directamente una baja voluntaria, vamos a estar incumpliendo con el grave problema que supone que este Real Decreto el mantenimiento del empleo, porque va a suponer un despido improcedente de cara a los juzgados y va a acarrear unas consecuencias económicas importantes. Por eso yo creo que es importante ver cada caso individual y tener claro siempre lo jurídico en cada uno de las casuísticas que hay, ¿eh? También de ello, el lunes tengo juicio de eso. Gracias. Bueno, por aquí también relacionada dice, si una empresa se ha acogido a todas las prórrogas de ERTE de fuerza mayor, incluida esta última, y durante el mes de agosto ha reiniciado su actividad recuperando aparte de la plantilla, ¿desde cuándo comienza a contar el mantenimiento de empleo desde esa fecha y cuántos meses ya lo hemos resuelto? ¿Desde cuándo? ¿Con qué antelación hay que comunicar al trabajador en ERTE para que se reincorpore? La norma no dice nada en relación a eso, pero se prevé que dé tiempo. Lo que no puede ser de una hora, exactamente, de una hora para otra, decir que usted tiene, no, con lo mínimo 48 72 horas debería ser comunicado al trabajador para que se pudiera reincorporar. No, ya vimos que estaríamos ante un posible despido disciplinario, pero... Sí. La de la baja voluntaria ya está contestada. Despido disciplinario, si la empresa... Dice, si la empresa puede ofrecer puesto a un trabajador en ERTE, en otras funciones, en otro municipio de la isla, con horarios totalmente opuestos y el trabajador se opone por motivos de conciliación, ¿debe la empresa sancionar y arriesgarse a una declaración de improcedencia con devolución de cuotas o puede contratar? Yo creo que debe consultar a su asesor. Sí, porque situaciones extremas. Son situaciones particulares y que hay que analizarlas, digamos, con todos los datos que uno pueda tener. A priori, si me lo pones así, sin tener datos ninguno, claro, yo no me arriesgaría a hacer ningún movimiento cuando me puede suponer un incumplimiento del mantenimiento de empleo. Pero eso no quita que analizando con todos los datos, lógicamente, si hay que aplicar el régimen disciplinario, pues lógicamente se aplicaría. Nunca podemos olvidarnos que las sanciones hay que aplicarlas de manera proporcional y gradual. Es decir, yo siempre, y permítanme la expresión esta coloquial de no se pueden matar moscas a cañonazo. Es decir, no podemos coger y por un simple hecho que se cometa, automáticamente ir a la sanción más alta que se le puede aplicar a un trabajador, que es el despido, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta, que el régimen disciplinario nos permite desde una amonestación, suspensión de empleo y sueldo, y la última de las sanciones es, en este caso, la extinción del contrato. Analizarlo bien y lógicamente son preguntas que vienen a través de profesionales, por lo tanto, iba a decir, acudan a su asesor, pero bueno, si acuden a su asesor, aquí van a acudir al presidente, así que estudiarlo bien. Yo creo que hay bastante en este caso jurisprudencia que te puede dar un poco de luz a esta situación. El compromiso era hasta las 2:30, estamos ya, vamos a dar lectura a las últimas 3 preguntas y vamos terminando, y bueno, si queda alguna pendiente, pues nos la pasan por correo y la podemos tramitar. Dice, si un trabajador está en ERTE y en baja por IT, ¿se puede sacarlo de ERTE aunque sigue de baja y poder contratar a alguien nuevo para cubrir su puesto de trabajo? se puede. Se puede. Trabajadora con categoría profesional de ayudante dependiente, afectada parcialmente aún por ERTE. ¿Podría la empresa contratar a otra trabajadora para realizar las funciones de encargada? Aquí la cuestión está, estas, claro, son categorías completamente diferentes. En principio no tendría por qué haber ningún tipo de problema, porque una ayudante dependiente, la otra va a ser encargada. Otra cuestión sería cuando del ayudante dependiente queremos contratar a una dependiente, pongamos un ejemplo, y lo normal es que le ofrezcamos a la persona, digamos, le podamos permitir o ofrecer a la persona que está en el ERTE la posibilidad de, si tiene la cualificación, si tiene las aptitudes para ello, de realizar ese puesto de trabajo y desafectarla, porque como bien decía el director general del trabajo, la intención es sacar a trabajadores del ERTE, es decir, habrán determinadas categorías que lógicamente es imposible poder yo recurrir
de sacarlas del ERTE porque son incompatibles las categorías, no tienen la formación ninguna para ello, pero si tuvieran formación, en este caso, de trabajadores que están en el ERTE, se les puede hacer el ofrecimiento a esos trabajadores que están en el ERTE para ocupar ese puesto de trabajo y no seguirlos manteniendo en el ERTE, como por ejemplo puede hacer, por un ejemplo de antes, de camarero y relaciones públicas. A lo mejor resulta que tenemos camareros, pero es que de esos camareros hay algunos que tienen formación además de relaciones públicas, no han tenido la oportunidad en ningún momento de realizar ese trabajo y se le puede ofrecer para sacarlo del ERTE. Yo creo que todo esto hay que analizarlo uno por uno, caso por caso, pero en principio, tal y como estaba planteada la pregunta, en principio no tendría por qué tener y problemas. utilizar la lógica, ¿no? Exacto. Hay puestos como socorrista que desde luego no puede ocupar a alguien que no tenga la especificación técnica y el título, pero hay puestos que seguramente puede desarrollar una persona de otro departamento, claro. La lógica y... Vale, y otra por aclarar, la última dice, antes se comentó, pero por si la plantearon es porque tiene dudas, 6 meses de mantenimiento de empleo se cuenta desde que se saca el primer trabajador a jornada completa o desde que se saca uno a media jornada. El primero que se saque, independientemente de la primer jornada trabajador que... desafectado del ERTE, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegamos con este webinar, que un poco aclaratorio del Real Decreto 21 publicado en el día de hoy, que prorroga los ERTE hasta el 30 de septiembre. Muchas gracias en primer lugar a Alejandro por acompañarnos y por las explicaciones, también a Carlos Bencomo del Colegio de Graduados Sociales y, como no, a Oscar Ledesma de Geocam. Por nuestra parte, subiremos seguramente y compartiremos el enlace para que, bueno, aquellos que no han podido verlo o que quieren, digamos, otra vez, pues algunos aspectos que se le han quedado, pues que lo compartan, o estará en el canal de YouTube seguramente de Azotel, y lo compartiremos también con Geocam y el colegio para que lo distribuyan a sus asociados. A todos muy buenas tardes y, bueno, seguimos. Yo quería hacer un inciso. Recuerden que el lunes a las 11:30 de nuevo Alejandro Ramos se pondrá al frente de todas las preguntas, que parece quien quiere ser millonario, ¿no? Llega un momento que las preguntas son ya abusando de la confianza. Y bueno, será con Asofuer y con el Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, desde Fuerteventura, y bueno, con Geocam también colaborando de nuevo, y de nuevo con la colaboración inestimable de Alejandro. Muchas gracias a todos y gracias a todos los asistentes. Gracias.